Deuteronomio capítulo 18 y vamos a estudiar, hoy nada más vamos a leer el versículo 15, ¿ok? Deuteronomio 18, 15, nada más vamos a leer ese único versículo el día de hoy. ¿Lo tienes? Deuteronomio 18, 15, ¿lo tienes? Sí. Vamos a leerlo, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y dice: a él oiréis. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios, por ser bueno. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Nuevamente, Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, Dios. Nos levantas, Padre, eres nuestro escudo, como lo hemos cantado. Eres nuestra ayuda, Señor, como muchas veces lo hemos dicho, Padre. Y realmente queremos creer eso, Señor, y queremos caminar en eso, Padre, que eres tú, Jesús, aquel en quien podemos confiar. Y Dios, una vez más, Señor, otra vez podemos disfrutar de tu presencia, Padre, pero también podemos disfrutar de tu palabra. Y es en ella, Señor, en la cual hoy buscamos dirección y buscamos, Señor, refugiarnos, y buscamos, Señor, estar delante de ti, Señor, a tus pies. Hoy estamos sentados aquí, Señor, en sillas y todos juntos, Padre, pero realmente, Señor, queremos espiritualmente estar sentados a tus pies, ante tu trono, escuchando tu voz. Dios, tú eres bueno, siempre lo has sido. Y Dios, gracias por dejarnos, Dios, tener en nuestras manos, en nuestra mente y corazón, Señor, tu palabra. Te bendecimos, Dios, a ti solamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Bueno, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Nada más vamos a estudiar el día de hoy ese versículo. Hay mucho que decir al respecto, pero mira, hemos estado o venimos platicando acerca de cómo Dios les habla al pueblo de Israel y les da instrucciones y les dice qué hacer y qué no hacer en diferentes circunstancias. Y entonces la semana pasada estuvimos viendo Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14, donde Dios les dijo: ¿saben qué? Ustedes no van a ser como las demás naciones, no van a hacer estas costumbres paganas. Y entonces dentro de esas costumbres paganas pues vimos la semana pasada, hechiceros y sortílegos, agoreros, adivinación, encantador, todo ese rollo que vimos la semana pasada y que platicamos. Dios dijo: no vas a hacer eso, o sea, yo no quiero que tú hagas eso, yo no quiero que tú hagas lo mismo que las demás naciones paganas están haciendo exactamente el día de hoy. Entonces vimos que en Egipto lo hacían y vimos que en Canaán también lo hacían, y el contexto por el cual estamos hoy hablando acerca de esto es, bueno, ahora este versículo, este pasaje en donde Dios nos habla y específicamente al pueblo de Israel le dice: les voy a dar un profeta. ¿Okay? Está hablando Moisés, pero está hablando Dios a través de Moisés. Y tal vez en tu Biblia, tal vez haya ese versículo que está en rojo. Tal vez tu Biblia tiene ese versículo en rojo. Cuando hay versículos en rojo en el Antiguo Testamento, en ciertas Biblias, está hablando acerca de Jesús. Está hablando una profecía acerca de Jesús. Está diciendo que Jesús va a ser parte de esto. Entonces, no solamente es el versículo 15, sino también el 18 de este pasaje que vamos a estar viendo. Pero hoy nada más vamos a ver el 15. Bueno, Dios les dice: no quiero que ustedes vayan y consulten adivinos, agoreros, sortílegos, hechiceros, los que andan consultando a los muertos. Yo no quiero que ustedes vayan y hagan esto. Yo lo que quiero que ustedes escuchen a Dios. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés para este entonces? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien más o menos tiene una idea? Más o menos Moisés anda alrededor de ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? 120 años. Moisés más o menos anda rondando los 120 años. De hecho, esto que está diciendo es prácticamente su última enseñanza, su último discurso. Vamos a ver más adelante en Deuteronomio que Moisés va a morir, igual que todos, ¿no? Y entonces lo va a suceder o le va a seguir en el liderazgo Josué. Pero bueno, Moisés tenía alrededor de 120 años, casi va a cumplir 120 años, y no es que ya los cumplió. Imagínate cuántas velas en su pastel, ¿no? 120 velotas, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate el pastelote, no sé, pero 120 años, y Moisés iba ya casi a morir. Eso es muy interesante, porque entonces Dios está hablando a través de Moisés y le está diciendo: quiero que le digas al pueblo esto.
Quiero que le recuerdes esto, quiero que le recuerdes aquello. En otras palabras, es la segunda generación que salió del pueblo de Israel, que salió de Egipto. Y entonces dice, yo quiero que ustedes hagan las cosas como Dios les está diciendo que las hagan. Y da instrucciones, y vamos a seguir platicando acerca de cosas de la ley más adelante en los siguientes capítulos, pero es específicamente esto, algo que llama la atención. ¿Cómo es que dentro de toda la ley que estamos estudiando se encuentra este mensaje o este estudio que dice y que habla acerca de Jesús? Y dice, voy a levantar un profeta igual como Moisés, y entonces de entre ustedes, de entre sus hermanos, y entonces dice, a él lo vas a escuchar. Ahora, si recordamos así muy de pasadita, Jesús es de quien está hablando ese pasaje. Y Jesús es aquel que iba a hablar en nombre de Dios también, siendo Dios mismo, aquel en quien íbamos a poder confiar también. Y entonces dice, a él oiréis. ¿De dónde saldría Jesús? Jesús saldría de la tribu, ¿de qué? ¿Alguien se acuerda? De la tribu de Judá. Y entonces, ¿te acuerdas del león de la tribu de Judá? Ese es Jesús. Jesús sale de la tribu de Judá y sale de los hermanos ahí, de todas las 12 tribus, de todos ellos, y entonces empieza a hablar del reino de Dios. Ya tocaremos eso más adelante, pero está hablando de Jesús. Entonces, mira, hay algo aquí muy importante. Dios nunca ha dejado solo a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Dios nunca ha dejado solo a su pueblo. Y ahora nosotros como su iglesia te puedo decir lo mismo. Dios nunca ha dejado sola a su iglesia, ¿de acuerdo? O sea, tú y yo estamos ahí dentro. Dios nunca ha dejado solo a su pueblo ni a su iglesia. Es el pueblo, es la iglesia la que los hemos dejado, la que hemos dejado a Dios. O sea, Dios nunca nos ha dejado, somos nosotros los que hemos dejado a Dios. El Señor siempre, Dios siempre se ha preocupado por hacerse presente en la dirección, en la instrucción, en el gobierno, en el pueblo de Israel y el pueblo y en su iglesia también. Dios siempre se preocupa por dirigir a su pueblo, por darnos instrucción, por gobernar a su pueblo, por gobernar a su iglesia. Dios está presente siempre. Nunca nadie podrá decir que Dios no estaba allí, así como que, ay, es que yo me sentí bien solo, yo pienso que Dios no estaba allí. Nunca nadie puede decir eso, porque Dios siempre ha estado allí. Somos nosotros los que no hemos estado en el lugar correcto. Somos nosotros los que no hemos estado donde debimos de haber estado. Entonces, Dios siempre ha estado allí. O Dios nunca, o nadie puede decir, es que Dios nunca me ha hablado. Nadie puede decir eso, a menos de los que estamos aquí. No puedes decir eso. Dios no ha estado allí, o Dios nunca me ha hablado a mí. ¿Sabes? Te habla cada rato. O sea, cuando nos reunimos los domingos, te está hablando a través de la palabra. Te está hablando. Es algo que los que estamos aquí enfrente, que yo en particular digo, Señor, o sea, yo no quiero hablar, que seas tú, Señor. Quiero realmente tener palabra de ti, Señor, para dárselo al pueblo. Y entonces tú no puedes decir que Dios nunca te ha hablado. Dios siempre ha hablado. Su voz es constante, su voz es eterna, la voz de Dios. La voz de Dios es fuerte, la voz de Dios es imponente, y su voz siempre ha sido clara y siempre ha sido, directa. Su voz siempre ha estado acompañándonos. Su voz, igual que el pueblo de Israel, siempre ha estado allí. El problema con nosotros y con el pueblo de Israel, el problema es que hemos hecho a la voz de Dios, la hemos hecho turbia, la hemos hecho dudosa, la hemos hecho imprecisa a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es turbia, dudosa, imprecisa. No, la voz de Dios es clara, es directa, es eterna, es constante, es fuerte, es imponente. Entonces, ¿qué es lo que la convierte, por así decirlo, no? ¿Qué es lo que la convierte en turbia, dudosa e imprecisa? Porque no la hemos escuchado. No la hemos querido escuchar. No hemos querido escuchar la voz de Dios. O solamente hemos querido escuchar lo que a mí me interesa de la voz de Dios. Y eso también ha traído duda, ha traído imprecisión en qué es lo que estoy escuchando, ¿no?
O sea, una de las cosas que como iglesia precisamente estamos buscando y en la cual estamos caminando es que nosotros como iglesia estamos anunciando el consejo de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y no es, ahí te da una seguridad, no es Alejandro el que se está inventando la predicación, o sea, es ese día o es en esa ocasión lo que nos tocó estudiar. Y entonces, híjole, eso es algo muy interesante y algo grandioso, el poder descansar de esa manera, el poder descansar en que Dios siempre se ha preocupado porque tú y yo lo escuchemos. Recuerda, siempre ha sido clara, siempre ha sido directa, constante, eterna, fuerte, imponente, pero nosotros la hemos hecho turbia, dudosa e imprecisa. ¿Sí será que Dios que me está hablando a mí? ¿Por qué? Porque hemos querido escuchar lo que yo quiero, porque hemos querido escuchar lo que a mí me interesa. Hay muchos que hemos podido, o más bien hemos pedido, escuchar la voz de Dios por causa de problemas, ¿no? En algún momento tu vida está llena de problemas, tu vida estás inmerso en situaciones difíciles, tal vez hay desierto, hay prueba en tu vida y tal vez en ese momento dices, Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero escucharte, Dios, porque yo soy hijo tuyo, yo quiero caminar conforme lo que tú digas, Señor, yo quiero escuchar. Señor, háblame, Padre, en medio de este desierto, Señor, háblame, Dios, porque ya no sé para dónde jalar, ya no sé para dónde ir, Dios, no sé si ir para allá, no sé qué decidir, estoy totalmente confundido, Señor. El Señor, si tú tan solo pudieras hablarme clara, precisa, directa y poderosamente, Señor, todo cambiaría. Yo lo he hecho. Yo he pedido esa voz. Yo le he dicho, Señor, háblame en medio de problemas, en medio de aflicción. En su mayoría, muchos de nosotros hemos pedido la voz de Dios ahí. En algún momento tal vez has pasado por enfermedad, o tal vez alguien ha muerto en tu familia, o tal vez ha sido una situación bien difícil y llegamos a decir eso mayormente, Señor, quiero escuchar tu voz. Si tan solo, Señor, pudiera escuchar tu voz, Padre Santo, todo cambiaría. Señor, dame paz, tu voz trae paz, y claro que lo trae. Muchos lo hemos hecho así, pero también quiero decirte algo. La voz de Dios, al mismo tiempo que es clara, que es imponente, que es directa, que es fuerte, al mismo tiempo que la voz de Dios puede darte paz, al mismo tiempo la voz de Dios es desafiante. Y al mismo tiempo la voz de Dios, escúchame, la voz de Dios es intolerable para el pecado y la oscuridad de nuestros corazones. O sea, somos muy buenos para pedir la voz de Dios, pero el día que Dios te hable, realmente, ese día vas a escuchar, ese día vas a atender la voz de Dios, ese día vas a decir, wow, o sea, realmente sí quiero hacer tu voluntad, Señor. Mira, el pueblo de Israel vivió eso. El pueblo de Israel pudo experimentar esa voz. El pueblo de Israel pidió, Dios les habló y el pueblo de Israel dijo, Señor, ¿sabes qué? Ya no nos vuelvas a hablar más. ¿Te acuerdas de ese? Éxodo capítulo 20. Ya no nos vuelvas a hablar más. El monte Sinaí retumbaba con la voz de Dios. ¿Has escuchado o has visto en los salmos o has leído en los salmos que dice que la voz de Dios es como el trueno que retumba? ¿Alguna vez hace mucho tiempo que no llueve de la misma manera, pero alguna vez has escuchado un trueno caer cerca de ti? Retumba toda tu casa, toda tu casita de esa del Infonavit, retumba todo y se escucha y prácticamente es como el himno, y retiembla en tus centros la tierra. O sea, de verdad se escucha de una manera tan impresionante. ¿Qué harías tú con una voz así? O sea, que la escucharas, pues. O sea, el pueblo de Israel lo único que dijo fue, Señor, o sea, tú ya no hables con nosotros. Mira, mejor vamos a hablar nosotros con Moisés, y a Moisés vamos a ir a llevarle todos nuestros problemas y todas nuestras circunstancias, y Moisés que hable contigo, Señor, tú y él, y lo que tú le digas a Moisés y Moisés nos lo diga a nosotros, eso lo vamos a hacer. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Y nosotros de repente en problemas, en dificultades le decimos, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, quiero escuchar tu voz. Pero ¿estás seguro de eso? Porque la voz de Dios, te repito, la voz de Dios es desafiante y es intolerable para el pecado en nuestro corazón.
Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si Dios vuelve a hablar de esa manera o hablara igual que en el monte Sinaí? ¿La gente estaría dispuesta a escuchar su voz? Mira, si vamos a la experiencia del ser humano, el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel estaba allí, o sea, frente a la voz de Dios, estaba ahí en la presencia de Dios, el monte que humeaba, el monte que relampagueaba, ese monte tan impresionante. Ellos estaban allí, estaban escuchando la voz, los mandamientos y todo eso. Ellos escucharon la voz de Dios, y entonces ellos dijeron, ya no queremos escuchar eso. O sea, me da miedo, o sea, ya no quiero escuchar eso, ya aléjalo de nosotros. Escuchar la voz de Dios obviamente trae paz, ¿ok? Escuchar la voz de Dios trae paz, sí, eso es innegable. Escuchar la voz de Dios trae alivio, claro que lo trae, claro que sí. Escuchar la voz de Dios también trae dirección a nuestras vidas, porque al ser clara la voz de Dios, entonces nos ayuda a saber qué hacer. Escuchar la voz de Dios nos trae consuelo, paz, alivio, dirección, consuelo. Pero nuestro duro corazón ha convertido a la voz de Dios en algo incómodo, en algo insoportable, tan solo porque mi corazón quiere seguir las decisiones y sus propios intereses. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. ¿Y qué significa eso de perverso? Malo. Perverso significa que está inclinado a lo malo, le encanta hacer lo malo, es malo por naturaleza, por así decirlo. Entonces, nuestro corazón, si realmente pudiéramos escuchar la voz de Dios, sería así, insoportable en nuestros oídos. Sería incómodo, porque Dios es 3 veces santo. Y entonces, al hablar así directamente a nuestro corazón y a nuestra vida, híjole, sentiríamos que nos morimos. Eso es la presencia de Dios. Pero entonces Dios ya no actúa de esa manera, igual que en aquel entonces. Yo no digo que no puede hablar de una manera audible, pero tenemos tanto la voz de Dios tan cerca de nosotros que de repente, imagínate, si despreciamos un libro así, imagínate si escucháramos la voz de Dios, igual la despreciaríamos, la verdad. O sea, estoy hablando no de ti, estoy hablando de la gente, del mundo, de todos nosotros. Espero que tú no. Estoy hablando del ser humano en general. Despreciaríamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces la gente ha despreciado la palabra de Dios? Eso es la voz de Dios. Y dirá, no, yo no la desprecio. Pues no la haces de todos modos. O sea, es lo mismo. Despreciarla y no hacerla, pues es la misma cosa. Entonces, mira, tenemos la voz de Dios nosotros en nuestras manos. Tenemos la voz de Dios. Tenemos la voz de Dios a nuestro completo alcance, más cerca de lo que tú te imaginas. Pero, ¿qué haces tú con la voz de Dios? ¿Qué hago yo con la voz de Dios? O sea, allí está. ¿Qué hago yo con lo que la voz de Dios me dice que haga? O sea, no es así como que, lo que el pastor te diga. No es, o sea, el pastor te tiene que decir un versículo de aquí para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y entonces, esta es la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice que hagas esto o que hagas aquello. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces con la voz de Dios y lo que la voz de Dios te dice que tú hagas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es? Si no estás haciendo la voz de Dios, o si no estás escuchando la voz de Dios, o haciendo lo que la voz de Dios te dice, entonces, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿Ok? ¿Qué voz estás escuchando? Y tú puedes llegar a decir, bueno, es que yo sí escucho la voz de Dios. Y la pregunta sería, ¿realmente es la voz de Dios la que estás escuchando? ¿O piensas y crees, quisieras que fuera la voz de Dios? Porque en muchas ocasiones lo que mi corazón quiere no es, o más bien prácticamente totalmente lo que mi corazón quiere, no es lo que Dios quiere. O sea, nosotros oramos y buscamos y pedimos, y Dios tiene algo totalmente diferente para nosotros. Dios quiere hacer algo totalmente diferente de lo que yo busco, de lo que yo espero en mi vida. Y entonces, otra vez esta pregunta: si tú dices que escuchas la voz de Dios, ¿es realmente la voz de Dios? ¿O son tus pensamientos y crees que es la voz de Dios? Déjame decirte algo. El arma más grande e importante de Satanás
El arma más grande e importante de Satanás es la mentira y es el engaño. Él es el padre de mentira, ¿te acuerdas? Y él quiere imitar absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios. No puede imitarlo todo, pero quiere imitarlo todo. ¿Para qué? Para engañarte, para engañarme a mí, para engañar a su pueblo, para engañar a su iglesia. Y por supuesto que el Satanás ha imitado la voz de Dios. Y no es así como que, ay, voy a imitar la voz de Dios. No es así. O sea, Satanás ha imitado la voz de Dios y entonces Satanás ha hablado a los corazones de las personas, haciéndoles entender que es la voz de Dios. Y mucha gente, como estas naciones paganas, estas naciones de Canaán, mucha gente así, ellos decían, pensaban que estaban creyendo en el Dios del universo, ¿no? O cuando de repente decimos, ay, es que todas las religiones te llevan a Dios. Nel pastel. O sea, no todas las religiones te llevan a Dios. Es más, ni una religión te lleva a Dios. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y ese se llama Jesús. Nada más. O sea, todo lo demás te lleva al infierno derechito. El asunto es que decimos, ay, es que es lo mismo. No, es que ellos creen a Dios, ellos creen en Dios a su manera. No, es que ellos creen en Dios a su propia manera. Y nosotros mexicanos creemos en Dios a nuestra propia manera. No es así. Solo hay un camino, una verdad y una vida. El asunto es que mucha gente a lo largo de la historia, y el asunto también dentro de la iglesia actual, dentro de la iglesia contemporánea, es que la gente hemos querido pensar que escuchamos la voz de Dios, pero no lo es. O sea, puedo decirte muchísima gente que está en iglesias y que se supone que está escuchando la voz de Dios, pero no lo está haciendo, está escuchando la voz de un hombre. Y Jesús lo recrimina, y Jesús les dice, por ejemplo, a los judíos, cuando en el Nuevo Testamento le dice, es que ustedes solamente están atendiendo mandamientos de hombres. Es que solamente ustedes están siguiendo el camino que los hombres les dicen que deben de seguir, pero su corazón está bien lejos de Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Satanás siempre ha imitado la voz de Dios, y nosotros muchas veces hemos caído redonditos en esa voz y pensamos que es Él. ¿A quién? Pregunta, ¿a quién estás escuchando hoy para dirigir tu vida? ¿A quién? ¿A quién escuchas hoy para dirigir tu vida? ¿De quién estás escuchando instrucciones? ¿Estás escuchando instrucciones de tu corazón? ¿Estás escuchando instrucciones de tu horóscopo? ¿Estás escuchando instrucciones de aquel que te lee las cartas? O sea, a eso se refería con las costumbres paganas. ¿O estás escuchando más bien a tu duro, terco, perverso, engañoso y cochino corazón? O sea, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando hoy para dirigir tu vida? ¿La voz de tu corazón? ¿Estás escuchando la voz del mundo? O sea, todo lo que los demás hacen, pues vamos a hacerlo también nosotros. Entonces, pues ya mejor las mujeres sean hombres y los hombres sean mujeres. ¿Están de acuerdo? Pues sí, pues todos lo hacen, pues nosotros también. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de la gente? Ah, es que yo pensaba que tú. Ah, es que yo espero de ti. Ah, es que yo esto. ¿Estás escuchando la voz falsa de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Satanás? ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva cuando escucharon la voz de Satanás? Cuando escucharon la instrucción, cuando atendieron sus oídos a escuchar al diablo. ¿Qué les pasó? Pecaron y se apartaron de Dios y murieron, y Dios les echó del huerto del Edén. O sea, no pasa nada bueno cuando escuchamos ese tipo de voz. Entonces yo lo que te digo es, ve, busca la voz de Dios, ve, escucha la voz de Dios, vive en este día. O sea, tal vez ayer escuchaste la voz de quién sabe quién, pero hoy empieza a escuchar la voz de Dios en tu vida. Empieza a seguir la instrucción que la voz de Dios te está diciendo, la real, la genuina, la incomparable. O sea, no la pirata, no la china, no la voz de Dios tipo Temu, así como, ay, es que es mi Diosito, ¿no? Y ahí me habla de... No, escucha la voz de Dios que retumba en todo el universo, la voz clara de Dios, la voz que disipa toda oscuridad, la voz precisa y la voz indubitable de nuestro Creador. Escúchala. Y entonces pudieras decir, pues sí, yo sí quiero hacer eso, ¿no? Yo sí quiero escuchar. Y tal vez en tu corazón digas, y entonces, ok, sí, yo lo quiero escuchar, yo quiero hacer lo que la voz de Dios me diga. ¿Y cómo identifico realmente que es la voz genuina de Dios, pastor?
¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, aquí estás porque quieres escuchar la voz de Dios y la palabra. Pero ¿cómo identifico, pastor, realmente que sea la voz genuina de Dios la que voy a escuchar? O sea, ¿cómo puedo yo descartar que no es la voz de un hombre, que no es la voz de mi corazón? ¿Cómo puedo yo descartar eso? Yo realmente quiero escuchar la voz genuina de Dios. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Quieres escuchar la voz genuina de Dios? Yo sí. Versículo 14 de lo que estamos allí, Deuteronomio 18, dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, pueblo de Israel, mas a ti, iglesia, no te ha permitido esto tu Dios. Y eso ya lo tocamos la semana pasada. ¿Qué es lo que estamos haciendo de alguna manera pagana, como el mundo lo hace, y nosotros lo adoptamos y lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y te puedo hablar de una serie, una listota de pecados que podemos estar haciendo, y bueno, tienes que identificarlo en tu vida y ya no seguirlo haciendo. O cada vez que tú vas a decidir algo, tienes que buscar a Dios y tienes que decirle: Señor, ayúdame, necesito. Pero ¿cómo identifico que es realmente la voz genuina de Dios y no la de mi cochino y perverso corazón? ¿Cómo la identifico? Bueno, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso este día y las siguientes semanas. Vamos a trabajar en cómo identificar la voz genuina de Dios. Ese versículo 14 dice: esas naciones escuchan a demonios, pero a ti no te lo permito. Y ese mismo mandamiento es para ti y para mí. El mundo allá afuera, o sea, de aquí para allá, o sea, esas puertas escuchan a demonios, escuchan al diablo, pero a ti yo no te lo permito, dice Dios. Y nosotros somos parte de ese pueblo y no te lo permite Dios. Versículo 15, vamos a leerlo otra vez, y dice: yo no te permito que escuches a agoreros, ni adivinos, ni nada de lo que hay allá. Dice: en cambio, dice Dios, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, va a haber alguien que yo voy a levantar, igual que Moisés, y a él vas a escuchar, ¿ok? Y le dice: profeta de en medio de ti levantará Dios, a él vas a escuchar. Mira, Israel aún no tenía un territorio para establecerse como una nación, ¿verdad? O sea, todavía no entraban a la tierra prometida, todavía estaban allí en la frontera, la veían tal vez de lejos, pero todavía no entraban a la tierra prometida, no tenían una nación, o todavía así en un territorio, no vivían en casas, por así decirlo. Y el pueblo de Israel necesitaría de la completa dirección de Dios para cumplir todo el propósito que Dios tenía para ellos. Cuando nos adentremos en el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta de que los 40 años de dar vueltas en el desierto, o sea, no son nada comparables con ir a destruir y a derribar todas las naciones de la tierra de Canaán. O sea, el vivir en el desierto por 40 años era el kinder para lo que tenían que hacer con ir a destruir las naciones dentro de la tierra de Canaán. Había gigantes, ¿te acuerdas? Entonces tenían que ir a destruir, tenían que ir a tomar la tierra, tenían que tener valor, y ellos no sabían luchar. Ellos habían salido de Egipto, y ¿qué es lo que hacían? Hacían ladrillos. O sea, iban a destruir a los del pueblo de Canaán a ladrillazos o qué. O sea, no iba a pasar eso. Tenían que recibir instrucciones de parte de Dios para cumplir al 100% el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, Moisés ya era viejo. ¿Cuántos años dijimos que tenía? 120 años, y prácticamente ya se estaba muriendo Moisés. Yo no me imagino llegar a 120 años y con 40 ya te duele, se te rechinan las rodillas, ya como que no te levantas, ya te duermes en la regadera, ya estás para ahí. O sea, yo no me imagino, o sea, llegar hasta allá. O sea, te comes un chilito y ya te arde la panza. O sea, imagínate 120 años. Y no solamente esa edad, sino aguantar al pueblo a los 120 años. O sea, wow, ese casi para mí sería Superman, ¿no? Pero está viejo ya Moisés y moriría más adelante. Necesitaban un sustituto. Y ya la historia y lo que hemos leído anteriormente es que el sustituto fue Josué, ¿ok? Y Josué los llevó a la victoria y a conquistar la tierra prometida y todo lo demás. Pero ya llegaremos y estudiaremos eso.
Pero el pueblo necesitaba, este es el punto, el pueblo necesitaba dirección y Dios les proveería de alguien siempre, ¿ok? Nunca los iba a dejar solos, siempre les iba a dar a alguien para que a él escucharan y que él pudiera escuchar la voz de Dios y dirigir al pueblo. Pero el trato, fíjate bien, el trato que el pueblo les daría a ese tipo de personas que decían, que hablaban de parte de Dios, profetas, y que decían la voz de Dios clara, imponente, fuerte, eterna, constante, aquellos hombres profetas que darían la voz de Dios, el pueblo no los iba a querer. El trato que el pueblo les daría no sería nada bueno. Mira, Isaías capítulo 30, vamos a ver unos versículos bien rápido. Isaías capítulo 30, versículo 9. Isaías 39 dice: porque este pueblo, el pueblo de Israel, es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes. Aquí videntes también es traducido como alguien que recibe de parte de Dios, ¿ok? Ese vidente no es un adivino, un agorero, un charlatán, un chango platanero. No, aquí vidente es un profeta, es alguien que es usado por Dios. Dice, que dicen a los videntes de Dios: no veáis, o sea, veían visiones, y a los profetas de Dios: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. ¿Qué significa eso de halagüeñas? Cosas que a mí se me acomoden, que a mí me gusten, cosas bonitas, cosas así como del arco iris y de unicornios, para que yo descanse bien en mi casa. No, dice, profetizadnos, dice, mentiras, o sea, háblenos, pero no cosas que nos incomoden, no cosas que nos hagan sentir mal. Háblenos de parte de Dios, no importa, mientan, díganos mentiras, pero díganos cosas bonitas. Eso es lo que decían. Versículo 11, dejad el camino, o sea, a los profetas, la gente a los profetas les decían: dejen el camino de Dios, apartaos de la senda de Dios, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que el pueblo de Israel quería. Y estamos hablando muchos años, cientos de años posteriormente a lo que fuera la ley. O sea, el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es cálida, trae paz, trae dirección, trae alivio, trae consuelo, pero también la voz de Dios confronta, y la voz de Dios es desafiante, y la voz de Dios es intolerable ante un corazón pecaminoso. Busca ahora Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice, ¿lo tienes? Mateo 23, 37. Está hablando Jesús y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? Ustedes matan a los profetas. Cuando en el libro de Hechos Esteban está hablando de parte de Dios y está dando todo un discurso del evangelio de Jesús, llega al punto, enfrente de los fariseos, enfrente de todos esos cuates de la ley, esos intachables en base a la ley, y llega Esteban y llega al punto donde dice: y todos ustedes, igual que nuestros ancestros, todos ustedes, dice, mataron al real profeta de Dios. Y en antaño ustedes mataban a los profetas, los apedreaban, no querían que les dijeran cosas de parte de Dios. Y en ese momento fue cuando se encendieron los otros cuates. Estos vatos empezaban a tronar los dientes, así dice la palabra, Hechos capítulo 7, versículo 50 en adelante. Dice: y empezaron a tronar los dientes en contra de Esteban, y agarraron lo que tenían así a la mano y lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué? Porque Esteban les dijo: ustedes no quieren escuchar la voz de Dios. Y ahora la voz de Dios vino a través de Jesús, y a él también lo mataron, al Hijo de Dios. O sea, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¿Quieren escuchar la voz de Dios, pero al mismo tiempo no quieren escuchar la voz de Dios, o qué? Y déjame decirte algo, piensa poquito. O sea, el pueblo no quería escuchar la voz de Dios, necesitaba la voz de Dios, pero no la quería escuchar. Piénsale poquito. Una pregunta: ¿o el pueblo era demasiado tonto para identificar la voz de Dios por los profetas, o a través de los profetas?
o el pueblo era demasiado tonto para creer que no necesitaban escuchar la voz de Dios y que podían vivir a su propia manera. ¿Qué opinas tú? ¿Eran demasiado tontos porque, yo no sabía que Dios me estaba hablando? ¿O realmente eran demasiado tontos para creer que sus propias fuerzas y su propia sabiduría los iban a ayudar? Tú escoge. El versículo 15 del cual estamos estudiando nos habla directamente de Jesús. Te lo acabo de decir hace un momento. Nos habla de Jesús. Y busca por favor Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Mateo 17 versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, o sea Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿qué dice? A él oíd. Versículo 15 de Deuteronomio dice: levantaré profeta entre ustedes, entre sus hermanos, y él hablará de parte de Dios, y dice: a él oíd. Eso es lo que Dios estaba diciendo para con Jesús. Ahora, otro versículo, este también está muy chido, fíjate, y este lo subrayas en tu Biblia. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, está muy chido. Juan capítulo 2, te voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: al tercer día, las bodas de Caná, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, o sea, la mamá María le dijo a Jesús: pues ya no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Fíjate aquí, te voy a poner un paréntesis chiquito ahorita. ¿Realmente México en quién cree? O sea, no le quites a su María, a su guadalupana, a su virgencita, ¿de acuerdo? No se las toques. O sea, puedes tocarle a lo que sea, pero no se la toques, no le digas nada. Fíjate bien, si realmente México cree en María o en esto, ¿por medio de qué viven la gente? ¿Por medio de los mandamientos de María? O sea, porque tenemos que seguir en base a algo, ¿no? Es Nuestra Señora de quién sabe qué. Bueno, tenemos que vivir en base a lo que ella diga, en base a lo que esa cosa diga, ¿no? O sea, es por ende. Nosotros decimos que Jesús es mi Señor y entonces vivimos conforme a lo que mi Señor me dice, lo que Jesús dice. Entonces, si dicen que es su señora, entonces deben de vivir conforme a lo que su señora les diga, ¿no? Su señora, no tu esposa, o sea, su señora ¿sí? Y entonces, fíjate bien, no hay mandamientos de María. No hay en la Biblia mandamientos de María. Entonces tú puedes decirle a la gente: ¿en base a qué vives? Si en realidad crees en ella, pues entonces tienes que vivir como ella te diga que tienes que vivir, ¿no? No, pues sí, que no sé qué. ¿Y qué te dice? ¿Cómo tienes que vivir? No, pues no sé. Te voy a decir el mandamiento de María. A ver, dímelo. Y lo llevas aquí a Juan capítulo 2, versículo 5. Y entonces ese es el mandamiento de María. Y el mandamiento de María dice: María, hagan todo lo que Él les diga que hagan. O sea, Jesús. O sea, bien fácil. O sea, ¿y por qué la gente no quiere ver? Pero bueno, cierro paréntesis. Ya, eso es para otro asunto. Pregunta. Así hasta aquí dice: hagan lo que Él les dice que hagan. Y entonces venimos de un contexto donde tenemos que escuchar la voz de Dios. Pregunta: ¿por qué la gente no
querían escuchar a los profetas. Los apedrearon hasta matarlos. A Jesús, que hablaba en el nombre de Dios, lo apedrearon. A Pedro lo mataron. A Juan lo mataron. No, él se murió solito, perdón. Santiago lo mataron. A Jacobo, a Felipe, a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque hablaban de la palabra de Dios, porque hablaban la voz de Dios, con la voz de Dios. ¿Por qué a Elías también no lo querían? ¿Por qué a Eliseo no lo querían? ¿Por qué a Isaías no lo querían? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere escuchar a los profetas de Dios? ¿Por qué la gente no quería escuchar a los profetas de Dios? ¿Por qué desecharon la palabra y la voz de Dios, si era la voz de Dios la que les estaba hablando? ¿Por qué? Bueno, recordemos que el pueblo, igual que nosotros, necesitaban dirección. ¿Ok? El pueblo de Israel, igual que nosotros, necesitaban dirección. Pero en el corazón del hombre existen impedimentos que son muy notorios para no escuchar, no querer escuchar a los profetas ni a la voz de Dios. O sea, hay impedimentos muy notorios y te voy a dar hoy 3. O sea, puede haber muchos más porque mi corazón es muy perverso, pero nada más 3. Con poquita perversidad tienes, ¿no? Nada más 3. Primer cosa por la cual la gente no quiere hoy escuchar la voz de Dios. Primer cosa, 1, porque no nos gusta que nos den órdenes. ¿Ok? No nos gusta que nos den órdenes. Nuestro orgullo, mi hermano, siempre nos va a hacer pensar que somos merecedores de algo. ¿Ok? Y mucho más que la gente o que las personas o que nos deben algo. De repente me empiezan a salir canas en la barba y entonces ya le digo a los chamacos: hábleme de usted y cuádrese porque ya tengo horas y ya tengo canas. O sea, siempre pensamos que debemos algo, que la gente nos debe algo. Siempre pensamos que somos merecedores de algo, pero no lo somos. Primer punto por lo cual la gente no quiere escuchar la voz de Dios o no quería escuchar a los profetas que hablaban de parte de Dios. No nos gusta que nos den órdenes. Los profetas de Dios hablaban bien claro y hablaban fuerte y con la palabra de Dios a la gente los cacheteaban. O sea, realmente eran hombres que el pueblo no los quería. ¿Por qué? Pues porque hablaban así, o sea, directamente. Hablaban directamente, pero también al mismo tiempo hablaban de una manera para que el pueblo se arrepintiera. Eso es lo que Dios buscaba del pueblo de Dios. Y tenemos que recordar que es Dios el que está tratando con nosotros, ¿de acuerdo? No son las personas, no es el profeta. O sea, imagínate, viene Elías y ¡ay, qué bonito Elías! Y le traemos mariachi y todo lo demás, Elías, y ¡ay, qué bonito Elías! Pero el asunto es, ¿qué te diría Elías? O sea, ¿realmente Elías te pondría del lado de Dios o te pondría así como que no, mijito, tú estás bien mal? O sea, ¿qué te diría Elías? ¿Cómo te confrontaría Elías? Y entonces, lo que Elías te diga o te dijera, bueno, no tenemos Elías, pero aquí está la palabra, y lo que Elías te dijera, ¿realmente lo aceptarías? ¿O realmente tu orgullo te haría pensar así como que, no, pues es que yo pensé que me iba a decir otra cosa, no, pues es que yo pensé que, ¿sabes? Dios está tratando contigo. Si realmente el profeta hablaba de parte de Dios, Dios estaba tratando directamente contigo. Y entonces, aquí está la palabra, aquí está la voz de Dios. Y estos versículos, yo nada más te los estoy repitiendo. El asunto es, Dios está tratando contigo. ¿Ok? No es así como que, ay, me caes gordo, a mí, Alejandro Servín. Ay, me caes gordo, por eso te lo voy a decir, te lo voy a remarcar y con marquito rojo para que resalte y con foquitos. No, no es yo, no soy yo. O sea, es Dios tratando contigo. Si realmente quieres algo en persona, pues ya platicamos tú y yo en persona, ya te digo qué onda. Pero el asunto es Dios tratando contigo. Y a la gente no le gusta que le den órdenes. Yo le puedo dar órdenes a los perros. Bueno, no tengo perros, pero los de aquí de la iglesia, les puedo dar órdenes a los perros. Pero el asunto es que en muchas ocasiones buscamos, fíjate bien lo que te voy a decir, buscamos que Dios nos diga, por favor. Y que Dios así como que, ay, mijito, voy a tratar en ti, ábreme tu corazón, por favor. Porfis, ábreme tu corazón. Mijito, deja ese pecado. Porfis, mira, es que no te conviene.
O sea, esperamos ese por favor de Dios. Pero el día que Dios, ¡pum!, te dice así tajantemente, tienes que dejar eso. Tú dices, ¿yo tal por favor? O sea, ¿te digo algo? Te vas a quedar esperándolo. Dios no te va a pedir por favor. Dios te va a decir, hazlo. Tienes que dejar de hacerlo. Tienes que evitar eso. Tienes que terminar con eso. Y Dios está tratando contigo. Dios nunca te va a pedir por favor. ¿Y sabes por qué nunca te va a pedir por favor? Isaías capítulo 45. Échale, vamos. Tú querías escuchar la voz de Dios. Ahí te va. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Isaías 45. ¿Ya lo encontraste? Yo todavía no, el aire no me deja. 45, Isaías 45, 9. Isaías 45, 9. ¿Lo tienes? Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Dice Dios, escucha la voz de Dios, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ajá, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice Dios, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, cuando Dios te habla, pues te habla y no te va a pedir por favor. Ahora busca Romanos 9:20. Romanos 9:20. Romanos 9:20. ¿Lo tienes? Romanos 9:20 dice, mas antes, hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y nosotros queremos pedirle a Dios, ay, por favor, dime por favor, ¿no? Así como cuando le dices algo a alguien, oye, tráeme un vaso de agua, pues por favor, ¿no? Mínimo. Dios no te va a decir eso. Escúchalo y hazte a la idea, porque si estás esperando el por favor de Dios, no lo vas a encontrar. Déjame decirte por qué. Porque Dios no necesita permiso en hacer lo que quiere hacer con lo que es suyo. Y si tú realmente dices que eres de Él, entonces, o sea, ¿por qué le pides por favor? Y entonces, mira, si yo voy a tu casa, ¿ok? Invítame a tu casa. Si yo voy a tu casa y entonces yo no puedo ir a abrir el refrigerador y tomarme la coca que tienes allí. O sea, yo no voy y abro el refrigerador y ya saco la coca y ya me siento y todo lo demás. Si yo voy a tu casa y tengo ganas de ir al baño, o sea, yo no así como me meto al baño, aunque tú digas, es tu casa, ¿no? O sea, no, o sea, te digo, oye, préstame tu baño, ¿no? Sí, pero no te lo lleves a tu casa, ¿no? Así, o sea, te pido permiso. Usualmente pedimos permiso cuando estamos en casa ajena, ¿verdad que sí? Sí. Si no, pues tenemos que aprender a pedir permiso, ¿no? Oye, puedo hacer aquello. Pero yo en mi casa, o sea, yo no le pido así por favor al refri. Oye, refri, ¿me dejas abrir para tomarme la coca que está allá adentro? O sea, yo voy a mi casa y abro el refri, y me tomo la coca y saco las tortillas y hago lo que tengo, porque es mi casa. O sea, yo no voy y le digo a mi esposa, ay, préstame tu baño, esposa. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque es mi casa. No hago eso porque es mi casa. Entonces el asunto es, Dios no necesita permiso en hacer lo que quiere con lo que es de Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que nosotros somos propiedad de Dios. Él nos compró por precio, dice Primera de Pedro capítulo 1, 17, 18 y 19. Nos compró por precio de sangre, no con oro, no con piedras preciosas, no con plata, sino que Él nos compró con su preciosa sangre. Somos suyos. Y dice Pablo en Corintios, ¿o acaso ignoráis que somos de Él? Somos templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, sino sois de Él. O sea, yo no soy mío, tú no eres tuyo, tú eres de Él. Entonces Él hace lo que se le pega la gana contigo, porque tú eres de Él. Ahora el asunto es,
¿Realmente eres de Él? Esa pregunta solamente la puedes contestar tú. ¿Realmente eres de Él? Y si tú realmente eres de Él, entonces Él va a hacer lo que Él se le pegue la gana contigo. Él es soberano. O sea, el vaso de barro no puede decirme, ay, es que así no, hazme unas orejas más grandotas, o hazme unas orejotas, hazme unas más chiquitas, no me hagas tan trompudo, ¿no? O sea, el vaso de barro no puede decir eso. El vaso de barro se aguanta y es lo que es, punto. Ese es Dios en nuestra vida. ¿Por qué la gente rechazaba la voz de Dios a los profetas? Uno, porque no le gusta que le den órdenes. Al corazón de Dios, al corazón del hombre, no le gusta escuchar órdenes. Punto dos, ¿por qué rechazaron a los profetas y a la voz de Dios? Dos, porque nos atrae lo fácil. ¿Ok? Uno, no me gusta que me den órdenes. Dos, me atrae lo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué me atrae lo fácil? Porque lo fácil no involucra esfuerzo. Lo fácil no requiere compromiso. Lo fácil no requiere aprendizaje. Lo fácil no requiere morir a mí mismo. O nada más tantito, nada más muero tantitito, ¿no? O sea, lo fácil. Buscamos lo fácil. Nos atrae lo fácil. Queremos vivir en lo fácil. Y entre más fácil, mejor. O sea, la vida el día de hoy es tan fácil que, híjole, vivimos tan cómodamente, mi hermano, en nuestra vida. O sea, ¿quieres agua? Y entonces vas y le abres las llaves y tomas agua de la llave. O vas y agarras el garrafón, o vas a la tienda y compras un agua, Bonafón, lo que tú quieras. Pero hace mucho tiempo, si tenías sed y querías agua, o sea, no ibas así. Mira, yo estoy sacando el agua. No ibas así, ibas al pozo y sacabas el agua. Si querías café, no ibas así nomás, ay, échale Nescafé. Y ya, ¿no? O sea, ibas y tenías que ir a moler el café, a tostar el café y ay, qué flojera. ¿Quieres café? No, ya mejor ya se me quitaron las ganas, ¿no? Querías comer y no es así como que, oiga, tráigame una pizza, ¿no? Oye, ¿y de queso? No quiero de queso para nada, pues entonces de pepperoni. O sea, la vida es tan fácil el día de hoy. Y por eso al ser humano siempre le atrae lo fácil. En Proverbios 14:12 te lo sabes. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Las personas, cuando queremos caminar ese camino, cuando estamos caminando así, de esa manera, pensamos que está bien. Lo más fácil es lo mejor, pero no siempre lo más fácil es lo mejor. Fíjate, busca Job capítulo 22. Quiero mostrarte algo bien padre. Job capítulo 22. ¿Ya te aburriste? No. Okay. Job capítulo 22, versículo 21. Job 22, 21. Fíjate lo que dice. Dice, vuelve ahora en amistad con Él. ¿Con quién? Con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Ponle pausa. En Romanos nos dice que nuestros caminos, mi corazón, mi vida, mis decisiones, Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 y 8, dice que en mi corazón los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Y los que caminan en ese camino se convierten en enemigos de Dios. Entonces vivir en tu carne te convierte en enemigo de Dios. Regreso a Job y dice aquí, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Eso significa dejar mis caminos, dejar de caminar en mi corazón y empezar a confiar en lo que Él me dice. Seguimos leyendo. Y por ello te vendrá bien. O sea, ¿por qué? Por estar en paz con Dios, por estar en amistad con Dios. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Ándale, fíjate qué padre. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Quién de ustedes tiene tienda? Nadie tenemos tiendas. Bueno, si vendes cocas allí, pues ya tienes una tiendita o churros con salsa, no sé. Pero está hablando de tu casa.
Una tienda para este entonces era una casa, era un hogar. Y entonces alejarás la aflicción de tu casa, alejarás la aflicción de tu hogar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál camino entonces debo tomar? Solamente hay un camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, Jesucristo dice. ¿Y cuál es el camino que tengo que tomar? Ya entendí. Lucas capítulo 9, versículo 23. Todos los que quieran ir en pos de mí tienen, 1, que tomar su cruz. 2, negarse a sí mismos y seguir mis pasos. Ok, Señor, te queremos seguir. Y entonces dice Jesús, ¿me quieren seguir? ¿Están seguros? A todos sus discípulos. Y les dice, vamos a Jerusalén, me van a matar. Señor, estás loco, te van a matar, te van a apedrear. La última vez que estuvimos allí, Señor, casi nos sacan los ojos y así, y Señor, nos matan. Y tú quieres volver allá, Señor. Agarra la onda, Señor. Pedro, Señor, no te vayas para allá. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, porque tengo que ir a cumplir la obra de mi Padre, lo que Él me dice que haga. Mi hermano, nos gusta lo fácil, y entre más fácil, mejor. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos encuentran la vida? Porque nos gusta lo fácil. Nos gusta, nos encanta lo fácil. Nos gusta lo fácil, pues porque es fácil, porque no implica esfuerzo. Y como Jaimito el cartero, preferimos evitar la fatiga. Dicen los chamacos el día de, ¿quién es ese? El de Tangamandapio. Pues me dejaste igual. Preferimos evitar la fatiga. Queremos el camino fácil porque preferimos evitar el dolor, porque preferimos evitar la confrontación, porque preferimos evitar el sufrimiento, porque preferimos evitar la crítica, porque preferimos evitar los problemas, porque preferimos evitar morir. Por eso nos gusta lo fácil. Ay, pastor, ¿cómo? Dice Dios, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Me es más fácil torcerle la boca a Dios. Me es más fácil voltearle los ojos así. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Me es fácil mejor voltearme y hacer como que nunca lo veo. O sea, para mí es un fantasma. Me es más fácil porque tengo que confrontar, porque tengo que tal vez sufrir, porque tengo que generar y hablar de un problema. Y eso, la verdad, señores, que no, ya tengo suficientes problemas con Coppel, con Electra, con Casa Azteca, con todos los demás. Ya tengo suficientes problemas. En eso te metiste tú solo. Ya tengo suficiente, Señor. Nos gusta, nos atrae lo fácil. Dios te ha hablado muchísimas veces lo que tienes que hacer y tú no lo has hecho. Punto número 3. Primero, no nos gusta que nos den órdenes. Segundo, nos encanta lo fácil. Y tercero, nos encanta el show y nos encanta el escándalo. Mira, el versículo 15 del que acabamos de leer, te lo voy a volver a leer, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti como yo. ¿Qué significaba eso? Una persona igual que los demás. Cuando alguien cercano a nuestra vida nos da palabra de Dios genuina, escúchalo, cuando alguien cercano a nosotros, y estamos hablando de iglesia, estamos hablando del pastor, estamos hablando de nuestra comunidad, cuando alguien cercano a nosotros nos da palabra de Dios genuina, lo despreciamos, lo hacemos menos, no lo escuchamos. Pero cuando viene el famoso, cuando viene el importante, cuando viene el ungido, cuando viene el de la mega iglesia, cuando viene el gran ministerio internacional, a ese sí lo escuchamos. Mira, mi hermano, estoy cansado de escuchar ministerios internacionales. La gente tiene que escuchar palabra de Dios.
no ministerios internacionales. La gente tiene que escuchar palabra de Dios, no mega iglesias. La gente tiene que escuchar palabra de Dios, no gente importante y ungida. La gente tiene que escuchar palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace la gente con la palabra de Dios? Igual que los profetas, los apedrean. Antes tú no me has apedreado. Pues sí, pastor, usted nos agarra pedradas todos los domingos. Yo no soy, ¿ya no te diste cuenta ahorita? ¿No estás escuchando? Yo no soy, es Dios tratando contigo. Es Dios tratando contigo, pero no has abierto tus orejotas y no has abierto tus oídos y tus ojos para identificar qué es Dios. ¿Qué es Dios? Hasta me ahogo. Conmigo mismo. Pues ya no te voy a decir nada. Agárralo. Es Dios contigo, no yo. Es palabra de Dios. No es, cuando yo te digo, haz esto, no es porque, es que a mí se me antoja. Alejandro Servín se me antojan unas fresas con crema. Hazlas. No es lo que a mí se me antoje, mi hermano. Es lo que la palabra de Dios dice que tienes que hacer. Agarra la onda en eso. Es Dios el que está tratando contigo. Y nos encanta el show. Y nos encanta el escándalo. Y nos encanta todo ese asunto. ¿Por qué? Imagínate, Mateo capítulo 11, búscalo. Ya voy a acabar, aguántame. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 7. Mateo 11, 7. Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Quién era ese profeta del cual estaba hablando Jesús? Juan el Bautista. Fíjate bien lo que te voy a decir. Juan el Bautista, lo vamos a leer a continuación. Búscalo, Mateo capítulo 3. Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1. Juan el Bautista, ¿cómo estaba vestido? Dice la palabra, la vamos a leer ahorita, que estaba vestido con pieles de camello. ¿Ok? No traía traje, no traía smoking. Juan el Bautista estaba todo greñudo y todo rastudo. ¿Por qué? Porque era nazareo. Después platicamos de eso del nazareo. Era un hombre dedicado a Dios, que no podía tomar vino y que no podía cortarse el pelo en su vida por sus votos. Imagínate, greñudo y todo vestido de pelo de camello. Y por si fuera poco, comía chapulines. Ese cuate, ¿qué tiene que decirme a mí? Que venga el trajeado, que venga el encorbatado, que venga el del ministerio internacional, fulano de tal, y entonces a ese sí le voy a hacer caso. Y dice Jesús: ¿a quién saliste a ver? ¿Saliste a ver a un buen vestido? ¿Saliste a ver a alguien con un ministerio súper importante? ¿A quién saliste a ver? Dice: de entre vosotros, dice, levantaré profeta, a él oiréis. Y vosotros significa de la misma condición. Y nosotros aquí somos de la misma condición. Nadie en este lugar es más que otro. Ni siquiera yo soy más que tú. Nadie lo es. Dice la palabra que tenemos que considerar a nuestros hermanos como superiores a mí mismo. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Ahora, Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo en tu vida? ¿Estás generando paja en tu vida o eres como un árbol que no da fruto? Y fíjate, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Cuando un árbol se corta así en las puntitas, se dice que se poda. Y eso tiene que hacerse cada año para que dé más fruto. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo has visto? Pero aquí está puesta así, a la raíz del árbol, y dice, tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice. Tienes que hacer lo que la voz de Dios te dice. ¿Cómo identifico lo que la voz de Dios me dice? ¿Cómo identifico que la voz de Dios es genuina? Porque va a romper estas tres cosas en tu vida. No nos gusta que nos den órdenes, nos atrae lo fácil, nos encanta el show y el escándalo. Y cuando Dios te dice, ¿sabes qué? No te voy a pedir permiso. ¿Sabes qué? Ve y comprométete, porque el compromiso es difícil. Y ¿sabes qué? Hazlo en secreto. ¡Pum! Identifica la voz de Dios. Yo sé que Dios te ha estado hablando. Y yo sé que Dios te ha dicho bien clarito y bien fuerte y bien directo tantas cosas. Pero ¿qué has hecho con eso? Lo has aventado, lo has hecho bolita y así, lo has aventado a la basura. Da frutos. Haz lo que tienes que hacer. Último pasaje, Lucas 6. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Has escuchado? ¿Qué decides hacer con eso que has escuchado? ¿Has oído? ¿Qué decides hacer con eso que has oído de parte de Dios? ¿Qué decides hacer? Esa es tu decisión. Vamos a orar, ponte en pie. Señor Jesús, aquí estamos otra vez, Dios. Y realmente, Señor, venimos a escuchar tu voz. Y realmente, Señor, venimos a hacer, Señor, lo que tú dices que tenemos que hacer. Y la verdad, Señor, es que reconozco que muchas veces sí has hablado claro, pero yo no he atendido esa voz. Porque mi corazón es duro, porque no quiero que me den órdenes, porque me atrae lo fácil y porque, Señor, me encanta más lo otro que estar delante de ti. Ayúdanos juntos, Dios, a atender tu voz, escucharte, pero que no se quede allí, sino hacerlo, Dios. Señor, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír.
caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Na, 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 na. Na, 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 na. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Padre, por este día. A ti, Señor, sea la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.